deciros que la charla está siendo grabada, sobre todo porque hay gente que ya nos ha informado de que puntualmente no se iba a poder conectar a todas las jornadas. Todas las jornadas se grabarán y estarán puestas a disposición de quienes os habéis inscrito. Y lo que voy a ir haciendo yo como moderador es silenciaros. Os voy a pedir que si hay alguna pregunta en algún momento del desarrollo, la planteéis a través del chat, y yo lo que voy a hacer es ir recogiéndolas y trasladárselas luego a los ponentes, ¿vale? Entonces, sin más, voy a dar paso a Rosario del CAZ Enjuto, que, como os decía, es la coordinadora del proyecto Innatur. Ella es arquitecta por la Universidad de Valladolid y doctora arquitecta por la misma universidad. Es la Universidad de Valladolid la organización que coordina este proyecto. Es autora de varios libros, capítulos de libros y artículos en revistas especializadas sobre temas relacionados con el proyecto del que estamos hablando, ecología urbana, sobre ciudad, derechos humanos y sobre hábitat sostenible. Y en cuanto a tareas institucionales, actualmente es la subdirectora de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid y anteriormente, entre los años 2004 a 2008, fue la subdirectora de alumnos y secretaria académica del 2012 al 2016 de esa misma escuela universitaria. Entonces, sin más, Charo, vamos a intentar compartir tu pantalla, que si no me equivoco es esta. Y de todos modos te voy a pasar los derechos de... Te va a compartir tu pantalla, no María. Te voy a dar los derechos de organización para que puedas compartirla tú también, ¿vale? No, yo me salgo. Yo me salgo. Vale. Pues, Charo, te quito el... Tienes ya el micrófono abierto, todo tuyo. Muy bien. Bueno, pues nada, buenos días a todos y muchas gracias por la inscripción en este curso que esperamos pues os resulte de interés. Vamos, en este taller, mejor dicho. Bien, como ya ha dicho Alberto, el proyecto Innatur es un proyecto europeo de colaboración entre España y Portugal y es un proyecto, bueno, ahí tenéis el título, que se llama Mejora del entorno urbano en áreas industriales, adaptación al cambio climático y mejora de la calidad del aire a través de la implementación de soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a ver. Ya empezamos. ¿Cómo pasó aquí? ¿Cómo pasó? Bueno, espera un segundín, que es que ahora, creo que es que lo que tenía... Vale, ahora, ahí está. Vale, bueno, explicaré muy brevemente qué es esto. Voy a ver si no me paso de tiempo. ¿Qué es esto de las ordenador? Si no me funciona, que la ponga. ¿Qué es esto de las soluciones basadas en la naturaleza? Compartir pantalla, va a compartir la pantalla de su ordenador, no la de este. Bueno, continúo, ya digo. Explicaré qué es esto muy brevemente de las soluciones basadas en la naturaleza, pero bueno, simplemente 3 imágenes para contextualizar la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Por qué necesitamos las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, por supuesto las ciudades tienen muchos problemas, por supuesto también grandes potencialidades, pero los 3 problemas principales relacionados con las soluciones basadas en la naturaleza son el cambio climático, que genera desastres, como sabemos, como inundaciones, etc. La mala calidad del aire, que es un problema relacionado sobre todo con la salud de las personas, porque según la Agencia Europea del Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud, la mala calidad del aire es responsable de muchas enfermedades y de muchas muertes, y por lo tanto es un problema. Y otro problema importante en los ámbitos urbanos es la pérdida de biodiversidad, o sea, la pérdida de diversidad biológica en las ciudades, que hace que éstas sean resilientes. Bien, una contextualización. ¿Por qué aplicamos soluciones basadas en la naturaleza en polígonos industriales? Realmente este tipo de soluciones ya se llevan aplicando también en España, pero especialmente en algunas ciudades europeas, generalmente en ámbitos residenciales.
de otro tipo. Entonces, digamos, lo innovador de este proyecto InNatur es que aplica esas soluciones basadas en la naturaleza a ámbitos que normalmente están fuera de estas consideraciones, ¿no? Entonces vamos a incorporar estas soluciones, el proyecto pretende incorporar estas soluciones en polígonos industriales, en áreas industriales que generalmente, bueno, las hay más novedosas, ¿no? Pero muchas empezaron a construirse en España en los años 60 y son espacios muy duros, como puede verse en estas imágenes, absolutamente impermeables, sin vegetación, etcétera, lo cual genera que tengan determinados problemas de los que después hablaremos. A ver. Bien, las soluciones basadas en la naturaleza, ¿qué tipo de beneficios aportan? Podemos clasificarlos en estas 4 categorías. Por supuesto, es muy fácil de entender los beneficios ambientales, mitigación y adaptación al cambio climático, porque como sabemos, la función fotosintética de la vegetación hace que la vegetación capte CO2, por lo tanto tiene que ver con el cambio climático, con la biodiversidad, como he dicho, mejora del ciclo del agua, estabilidad del suelo, lucha contra la erosión. Un tema muy importante que afecta particularmente a los polígonos es el de la isla de calor. La isla de calor es un fenómeno que se produce en las ciudades por el tipo de materiales que tienen, ¿no? Porque son muy duros y ese fenómeno hace que en las ciudades la temperatura sea hasta 5 o 6 grados más alta que en el entorno. Particularmente en los polígonos industriales este fenómeno es más fuerte, precisamente porque sus superficies son muy selladas y de una gran dureza, ¿no? Bien, tiene otros beneficios sociales las soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, la mejora del confort térmico y acústico de esos espacios donde hay mucha gente que va a trabajar, ¿no? Y está muchas horas al día en estos espacios, salud física y mental y calidad de vida. También de esto hay muchísimos estudios que relacionan salud y vegetación, no solo física, sino también mental. Bueno, recreo, puesta en valor del espacio social, etcétera. Como vais a tener la grabación, no me voy a extender. Por supuesto, tiene beneficios económicos las soluciones basadas en la naturaleza. Desde luego, en los polígonos industriales, por ejemplo, ahorro energético de las edificaciones. Si estáis un poco familiarizados con esto, sabréis que las cubiertas vegetales, por ejemplo, o el revegetar un paramento vertical, pues implica un importante ahorro energético, tanto en calefacción como en refrigeración. También hay literatura especializada sobre el tema, sobre el incremento de valor de las propiedades de los polígonos si se incorpora vegetación. Bueno, por supuesto de los polígonos y de áreas residenciales, ¿no? Bueno, potencial generador de empleo verde, etcétera. Y tampoco debemos despreciar los beneficios culturales, ¿no? Mejora de la calidad paisajística, de la conectividad digamos, de que en las ciudades se vaya generando, sin dejar al margen los polígonos industriales, lo que se llama una infraestructura verde, etcétera. Bien. Como os decía antes, la mayoría de las intervenciones que conocemos, y ya digo, hay mucha literatura ya sobre esto y muchas intervenciones, se producen, me refiero de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, se producen en ámbitos residenciales, como podéis ver aquí. Esto es un barrio de Copenhague que se llama St. Kills, que precisamente es un barrio que es una experiencia también piloto, pensado como un barrio para evitar los problemas de inundabilidad que tenía ese barrio, ¿no? Y entonces lo que hacen es incorporar soluciones basadas en la naturaleza, similares a las que vamos a incorporar nosotros en nuestros polígonos, que luego os explicaré, particularmente soluciones relacionadas con la vegetación y lo que se llaman sistemas de drenaje urbano sostenible. Entonces, bueno, aquí veis vegetación, pero veis también, esto es una cuneta filtrante que filtra, recoge el agua de lluvia de la calzada y de los aparcamientos y la filtra.
Pero bueno, tenemos otras soluciones. Por ejemplo, en el mismo barrio, esto es un jardín de lluvia. Veis que es una especie de parque rendido, que también al que va acumulándose, va recogiendo el agua cuando llueve. Cuando no llueve no pasa nada, hay vegetación. Y cuando llueve, pues se va, y veis ahí tiene unos agujeros, ¿no?, que van trasvasando el agua de un receptor a otro y va produciéndose esa función de depuración y filtración. Bueno, veis más soluciones, no me voy a detener en ellas porque no tenemos tiempo y porque, bueno, luego hay otra intervención que va a explicar esto y luego yo también explicaré algo más. Entonces, para esta primera parte simplemente os muestro estas imágenes de diferentes soluciones basadas en la naturaleza. Aquí tenéis una, por ejemplo, esto también es en Copenhague, esto es un restaurante que tiene una cubierta huerto, o sea, es una cubierta, no es una cubierta jardín, es un huerto realmente, que luego el propio restaurante procesa los productos que coge de esa huerta y los sirve en el restaurante. Y esto pues es una cubierta verde, no una cubierta jardín, que hay que diferenciar, sino una cubierta verde con vegetación xerófila y baja demanda de agua. Bueno, tenéis otras soluciones, pavimentos filtrantes en bandas de aparcamiento, esto es en la ciudad de Amberes, esto es un programa que se hizo en Berlín, bueno, y en algunas ciudades europeas para reverdecer patios de parcela, es decir, este patio de parcela originariamente estaba cementado todo él, y el ayuntamiento promueve unos fondos para que los vecinos con acciones participativas hagan un reverdecimiento de su patio. Y aquí tenéis pues un paramento vertical con vegetación trepadora, muy sencillo y muy barato, pero que cumple una función ecológica, medioambiental, social, como decíamos, etc. Bueno, entonces, esta es la primera parte, porque luego tengo otra pequeña intervención. Creo que no me he pasado del tiempo, Alberto, o incluso me he quedado corta, no lo sé. Alberto. Sí, no, te has clavado el tiempo, lo cual te agradezco. Así que nada. Luego, de todos modos, también porque los participantes lo sepáis, vamos a enviaros un catálogo en PDF de las fichas que ha presentado Charo en esta presentación y algunas otras que entiendo que presentará en la otra, que recogen un poco el catálogo de soluciones basadas en la naturaleza identificados dentro del proyecto. Sí, eso, perdona, Alberto, eso lo explicaré luego en la segunda parte de mi presentación. Pues ahora quería dar una visión general de qué es esto de las soluciones basadas en la naturaleza y en mi segunda parte haré la aplicación a áreas industriales concretamente y hablaré de esas fichas que hemos preparado y que os vamos a facilitar. Vale. Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Charo. Voy a dar paso a la segunda de las participaciones, que corre por cuenta de Cristina Sanchidrián Blázquez. Ella es también arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Es la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Ávila, responsable y coordinadora del área de patrimonio, y tiene multitud de intervenciones centradas en la ciudad de Ávila, pero no solo. Y además es componente de la Comisión Deontológica del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León Este y componente de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos, o ha sido, perdón, durante unos años. Sin más, te voy a pasar, Cristina, la posibilidad de compartir pantalla, ¿no? ¿Tú la tienes o si no, te la comparto yo? Voy a ver. A ver, ahora. Perfecto. Sí, ¿no? He acertado. Ahí lo vemos, sí. Todo tuyo, Cristina, gracias. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Cristina, como ha dicho Cristina Sanchidrián Blázquez, soy arquitecto del Ayuntamiento de Ávila y os voy a hacer una pequeña introducción sobre el polígono industrial de las Hervesias de la ciudad de Ávila. Es un polígono que se sitúa al norte, al noroeste de la ciudad, está aquí sombreado por esta zona azul de aquí, está muy integrado en la trama urbana, de hecho está salpicado hasta por zonas residenciales, que ya me imagino que luego en el taller eso se podrá alargar y avanzar un poquito más.
Hay zonas residenciales hasta introducidas dentro de este polígono. Es un polígono que data muy antiguamente con el inicio de la colocación aquí de la fábrica, en aquel inicio de Pegaso en los años 1959, y luego ya se ha ido extendiendo hasta que ha llegado a tener esta superficie total. Abarca una superficie total de unos 900 metros cuadrados, casi 1 millón de metros cuadrados bruta, que ahí ya están incorporados tanto los viales, los equipamientos, las zonas verdes. Es una superficie total, o sea, es más o menos lo que estaría sombreado. Se ha ido desarrollando a lo largo de toda la vida del polígono. Ahora mismo, más o menos, están datadas unas 230 parcelas. Está dividido en 4 fases, que vamos a entrar ahora mismo poco a poco a verlas. Voy a ser un poquito rápida porque tengo una presentación un poco más extensa, ya que mi compañera nos ha pasado, no quiero yo ser aquí protagonista. La fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y luego además otra fase recientemente en 2003, que ha sido la última con la incorporación del plan parcial de bomberos. Aquí tenéis un resumen del plan general, de lo que la superficie por hectáreas, más o menos viene a abarcar unas 100 hectáreas, lo que he dicho, casi 1 millón de metros cuadrados. Está dividido por las vías de comunicación que tiene este polígono principales, que les hace estar unidas con la trama urbana de la ciudad. Principalmente es la Nacional 403, que es esta de aquí, que divide el polígono en 2 zonas casi muy similares de superficie, la Nacional 110, que traspasa por la parte inferior, la vía del ferrocarril Ávila-Salamanca, Valladolid, y sobre todo una zona muy interesante también, que será parte, yo creo que el eje conductor, o que puede ser a raíz de lo que ha dicho mi compañera, que es la Cañada Real Soriana, que atraviesa toda la zona norte, como podéis ver por este dibujo de aquí, traspasa por la parte superior de todo el polígono industrial, que sí que se macla en algún punto por el polígono en estas partes. Lo que he dicho, se ha ido construyendo en distintas fases. La fase 1 consta de unos 247.000 metros cuadrados, la fase 2 de 81.000, la fase 3 de 184.000, la fase 4 de 150.000 y bomberos 64.000. Luego hay unas zonas de restos que no han sido derivadas de desarrollo urbanístico propiamente dicho de los planes generales, sino que ya estaban incorporadas como zona industrial, como puede ser toda la factoría, que ahora mismo la conocida Nissan, que fue en un inicio Pegaso, que abarcaría a día de hoy toda esta parte de aquí. Luego hay una zona no desarrollada, que también sería interesante entrar a valorar qué puede legislar la normativa, que si bien yo creo que es más un tema de concienciación el poder incorporar estos perfiles naturales dentro de una trama tan agresiva como es un polígono industrial, es más un tema yo creo que de concienciación más que de legislación, porque ahora sí que también tengo unos extractos de los distintos planes parciales que han desarrollado estos polígonos, para que podáis ver que sí que se introducía parte de zonas vegetales, pero realmente el resultado no ha sido lo que se tenía previsto en un inicio. Este sería la fase 1, abarcaría toda esta superficie, unos 250.000 metros cuadrados brutos. Aquí es donde se colocaría, de hecho, el matadero, donde sigue estando a día de hoy, que está ubicado en este extremo de aquí. Para el desarrollo, este es el plan parcial que se desarrolló en el año 1962. Estamos hablando que ya en el 59, como hemos dicho, estaba desarrollada la fábrica del Pegaso, y en el 62 se expandió el polígono por esta zona de aquí. Abarcaba todo esto, y es muy curioso porque las cesiones, aquí he dejado un poco un extracto de lo que se regulaba, cómo se regulaban las zonas libres, que ahora no puedo entrar en más detalle, pero entraremos. Y es muy curioso porque sí que dejaban zonas dotacionales, más que dotacionales como se entiende ahora el equipamiento y la dotación, se dejaban como más que una zona deportiva integrada dentro del polígono, que era esta zona de aquí, que ahora en la realidad, como vamos a poder ver un poquito más adelante, se ha convertido, por ejemplo, en un aparcamiento de vehículos pesados. Entonces esto sería la fase 1 a día de hoy. Esta es una imagen de vuelo aéreo interministerial de 1976-1966, donde se ve que esto tiene que ser más o menos por el 70 y tantos, pero donde se ve que ya esta zona del polígono está empezando a ser urbanizada, y toda esta zona que he dicho anteriormente, que ya existía desde el 59, es la zona de la Nissan actual del antiguo Pegaso. La fase 2 abarcaría 81.500 metros cuadrados. Aquí ya se detallan las zonas libres de metros cuadrados, que solía ser un 10%,
El interés público y social, que lo determinaba en un 4, un 2 directamente para deportivo y un 1 para comercial y otro para social, mezclaba distintos usos. Ya no se hace la ordenación del polígono como se hace en la actualidad, que hay un porcentaje de cesión para suelo de espacio libre público y suelo equipamiento, sino aquí además se marcaban unos usos. Ahora hay un uso pormenorizado y luego muchos compatibles dentro de ese uso. Viales, 21.000 metros cuadrados, y aparcamientos externos, sin contar los interiores de la parcela, 371. Aquí se creó un matiz interesante también, quizá que habría que volver a retomar, que es la toma de cortafuegos, que debido al desnivel existente entre el polígono, se creó una parte central para evitar esa propagación. Esta es la ordenación particular de esa zona, aprobada en 1962. No, en el 82, perdón, en el 82, y aquí ya unas secciones del vial donde se ve cómo se ordenaban estos espacios libres públicos. La falta de arbolado, como podéis ver, es notable. La fase 2 en el 80 a día de hoy, y esta es la fase 2 del vuelo aéreo del 80-86, y ya se ve salpicadas algunas de las nuevas construcciones. Esta es la fase 3 del año 84. Esa fase se desarrolló por la falta de espacio en el polígono industrial, entonces se eligió esta zona de expansión porque se veía que era la más interesante, porque estaba muy maclada con la trama, tanto por la carretera como por todas las infraestructuras. Pero esto es derivado de una necesidad de suelo industrial en esa época. Se presenta una reordenación de parcelas ya por distintos tamaños, un desarrollo lineal de un sistema de zonas verdes a media ladera para ese desnivel que tiene el polígono y una topografía bastante pronunciada desde la Nacional 400 hacia la parte norte, y para poder dar salida a ese desnivel se crea un desarrollo lineal de zonas verdes que ahora os voy un poco a ver en qué se ha convertido. Evidentemente no creo que fuera lo que estaba previsto en un inicio. Tipologías edificatorias, igual las cesiones de espacios libres públicos, interés social son las mismas, y red viaria. Aquí tenéis un poco resumen de los metros cuadrados. Esta es la ordenación, este sería el cordón de zona verde que se articula en mitad de todo el polígono. Estas son las secciones de vial, como podéis ver, otra vez la vegetación pues no está dentro, no conforma parte de la sección. Este es la fase 3 en el año actual, en la actualidad, está muy acolmatada. Y este es en el año 84, el vuelo en el 98-2003. Como podéis ver, este polígono está previsto su aprobación en el 84 y en el 98 ya está completamente casi masificado por completo. 3 minutos, Fase Cristina. 4, ¿ya ha pasado? 3 minutos te quedan. Uf, pues no llego. Bueno, pues todas paso más por encima. Esta es la fase 4 del polígono, que abarca toda esta parte de aquí, igual con las mismas secciones de los viales. Este es el año 91, que fue promovido este plan parcial. Este es más o menos el vuelo aéreo también del 98. Y luego ya, la última desarrollo de este polígono ha sido el plan parcial bomberos en el año 2003. Sí que es verdad que hay una zona muy interesante para el tema que estamos hablando, que es, estas son las zonas que faltarían por desarrollar del polígono, que son 3 suelos urbanos no consolidados. Esta es el proyecto de rehabilitación del proyecto de Herbencias, que es un proyecto que abarca toda la urbanización de las zonas comunes de las Herbencias, y este es un plano de descripción de los espacios libres que ahora mismo en la actualidad hay en el polígono industrial. Como se puede ver, las masas verdes, que son las de espacios libres públicos, son muy pocas comparadas con las que estaban previstas en un inicio de un desarrollo, no llegan a abarcar ni 51.000 metros cuadrados. Sí que es muy interesante volver a hacer partícipe, creo, del polígono de este cordel de zona verde que pasa por aquí, y esta especie de pulmón que tiene aquí residual, que es una zona de espacio público que a lo mejor se tendría que ser reincorporada. Esta es la primera zona que hemos hablado de la fase 1, que está destinada en la actualidad a vehículos pesados. Como podéis ver, la vegetación es escasa en este polígono, si bien es curioso que la única vegetación que existe es en las zonas de retranqueos de suelo privado, no en el público. Tienes unas pequeñas imágenes del polígono, las vías principales, esta es la Nacional 403. Este es el pulmón
por aquí viene la vía pecuaria que atraviesa por aquí el polígono, y este sería el único jardín que existiría dentro de toda esta masa de polígono. Esta es la zona verde que estipulaba en la fase 3, que dividía el polígono en dos para poder asumir esa topografía, es esta parte de aquí. Y estas son un poco las imágenes del polígono. Estos son los usos a día de hoy, cómo está colmatado toda la superficie del polígono. Esta es la evolución histórica de hoy y esta es una foto de 1957, un vuelo aéreo. Y ya está, me pasa un poquito, ¿no? Perdona. No, lo has hecho Me has dejado perfectamente. poco tiempo, yo hablo mucho. Lo has hecho perfectamente, sobre todo porque para los participantes esta introducción que ha hecho Cristina Sanchillán del polígono pretende ser el inicio de un desarrollo de un trabajo de aportación y de identificación de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en polígonos industriales, de la que luego nos hablará el Colegio de Arquitectos a través de Julia Chamorro. Pero es interesante el conocer la realidad de un polígono industrial como el de las Hervencias, porque tiene mucho que ver con las intervenciones que se prevén y que se están haciendo en el proyecto Innatur, que luego nos contará Charo. Ahora vamos a dar paso, muchas gracias Cristina, Nada, vamos a dejo dar de paso, compartir, ¿no? sí, porfa. Vamos a dar paso a Laura Martínez, que es arquitecta también por la Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid en el año 2005 y máster en proyectos arquitectónicos avanzados por la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid en el 2015. Desde el año 2014 se realiza una asociación con Arturo Blanco para fundar ABLM Arquitectos y han sido ganadores de varios premios de distinto tipo y varios de sus proyectos están en libros, monografías y revistas especializadas. Laura Martínez nos va a presentar el polígono de la Colilla, con el que el interés también de escuchar su presentación es porque estoy convencido de que vamos a ver diferencias en cuanto al polígono de las Hervencias, en cuanto a nivel de desarrollo y en cuanto a ubicación, porque así como las Hervencias está ubicado en un entorno meramente urbano, el polígono de la Colilla está ya ubicado en un pequeño municipio de la provincia de Ávila, pero tiene más carácter más incorporado en zona rústica, pero en el que vamos a identificar también posibilidades de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, que, como os digo, tendremos posibilidad de desarrollarlo más en detalle en las jornadas que hagamos en las semanas venideras. Laura, ya he visto que puedes compartir sin problema, o sea que todo tuyo. Mi nombre es Laura Martínez, soy arquitecta y estoy aquí pues porque realizo labores de asesoramiento puntuales en los municipios de la Mancomunidad del Valle Amblés, en la que se integra el municipio de La Colilla. El polígono de La Colilla, La Colilla es un municipio que, como ha dicho Alberto, se sitúa a unos 3-4 kilómetros de la ciudad de Ávila, al oeste. El polígono industrial se sitúa a 1,5 kilómetros del municipio de La Colilla y, por lo tanto, a unos 3,5 kilómetros de la ciudad de Ávila. El polígono se desarrolla o está formado por dos bandas que discurren en paralelo con la carretera nacional 110. Son unas bandas en torno a los 200-300 metros de anchura que aparecen en las dos márgenes de la carretera más o menos en una distancia de unos 800 metros. Hay una zona que se considera más propiamente como el polígono industrial, que es esta zona que se encuentra aquí, que es donde están las principales naves industriales, y luego existen una serie de parcelas que se han legalizado como polígono industrial, pero que desarrollan actividades más de servicio. El polígono de La Colilla
surge de una manera espontánea en torno a los años 70, hace aproximadamente unos 50 años. Aquí podéis ver una comparativa de la situación que había en la zona en la que hoy está el polígono. En el año, bueno, es una fotografía del vuelo interministerial de los años 73-86 y la de la derecha es una fotografía actual. En la imagen de la izquierda podemos apreciar que existen unas parcelas dedicadas al cultivo de cereal, en la que empiezan a aparecer edificaciones o bueno, pequeñas naves de manera espontánea en los dos lados de la carretera, pero que no tienen ningún tipo de organización. Y en la imagen de la derecha, que es una fotografía del estado actual, se observa que empieza a aparecer una edificación, bueno, un poco más consolidada, con viales perpendiculares a la carretera que dan acceso a esas naves, y las parcelas iniciales, que tenían una superficie, bueno, pues propia de cultivo de cereal, empiezan a fragmentarse para adaptarse a la realidad a las necesidades de las diferentes industrias que se establecen en la zona. La situación del polígono se intenta legalizar en torno a finales de los años 90 con las anteriores normas urbanísticas del municipio, pero se aprueban las normas, pero la legalización del polígono industrial fracasa. Y no será hasta las normas actuales, que son del año 2015, cuando se consiga la legalización definitiva de la zona. Estas normas clasifican todo el polígono como suelo urbano consolidado. A pesar de que la realidad es la de que carece de un montón de infraestructuras, porque únicamente cuenta con zonas puntuales que están conectadas a la red de saneamiento, que llevan el saneamiento al colector municipal que discurre más o menos por aquí al sur del polígono, y lo llevan hasta la estación depuradora de la ciudad de Ávila. Estas normas establecen tres ordenanzas para el polígono, dos ordenanzas propias de naves industriales, que son para las parcelas que se sitúan en esta zona, establecen una superficie de 800 metros cuadrados y 2 grados de industrial grado 1 y grado 3. Y luego esas pequeñas zonas que aparecen en la margen norte de la carretera, bueno, pues se están ordenando con una ordenanza industrial, pero en realidad son usos terciarios de negocios de hostelería, una gasolinera, etcétera. Al tratarse de un polígono que se ha formado digamos de una manera ilegal, no deja de ser un suelo rústico que se ha ido colonizando por naves industriales, no existe una planificación del mismo. Los viales se distribuyen a modo de espina de pez a partir de una arteria principal, que sería la nacional, y luego unos viales que surgen por la necesidad de dar acceso a esas agregaciones de parcela que se han formado y que aparecen en perpendicular con la nacional, y las dos vías de servicio que discurren paralelas a la nacional al norte y al sur, únicamente en la parte que está más al oeste del polígono. Entonces, bueno, la situación actual del polígono es la que se ve en las fotografías. Aparecen viales que se establecen en las normas como de nueva apertura, que se encuentran totalmente sin ejecutar.
viales que pues que están en estado, la verdad es que bastante lamentable, carecen de pavimentación, carecen de, bueno, como ya he dicho antes, de cualquier tipo de infraestructura. La mayor parte de los abastecimientos se realizan a través de pozos. Y luego, pues existen unos viales que están quizá un poquito más consolidados, que es a partir de las necesidades de acceso de los propietarios se han ido ejecutando pavimentaciones de algunas zonas en paralelo con las construcciones que existen en la zona, pero que son viales claramente con una anchura insuficiente para las necesidades del polígono. Por ejemplo, este que vemos en la imagen creo que cuenta con unos 6 metros, cuando las normas establecen viales en torno a los 12, 16. Existe un único espacio, un espacio libre público en el polígono, que es esta parcela aquí donde están aparcados los coches. Bueno, es una parcela municipal que se destina pues a aparcamiento, espacio, jardín, a todo, está completamente sin desarrollar y bueno. Entonces, bueno, yo lo que veía así a modo de conclusión como que el polígono de la Colilla pues es un polígono que nos ofrece, al estar en la situación en la que está, insertado en un tejido rústico, completamente aislado del núcleo urbano, sin ninguna relación con él. Bueno, y el hecho de que se haya ido formando de esta manera tan ilegal, pues nos ofrece una oportunidad para hacer una realización de una urbanización que pueda incorporar pues, un poco los sistemas de los que ha estado hablando Charo antes, de pavimentos terrizos que permitan infiltraciones de agua, masas de vegetación y zonas verdes, que a día de hoy no existe ninguna. Y bueno, intentar potenciar ese entorno rústico que al final, pues bueno, es un elemento más del polígono. ¿Vale? No sé cómo voy de tiempo. Vas perfectamente. Estaba viendo la presentación y sabía que terminabas, o sea que Vale. no te he dicho nada. Muchas gracias, Laura, Pues nada, gracias a vosotros. por la presentación y por cuadrar el tiempo. Como veis, la realidad de los dos polígonos es bien distinta, aunque los elementos en común de necesidad de renaturalización y de necesidad de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza son comunes para los dos. Entonces, creo que lo más interesante ahora es que demos paso a la siguiente presentación de Rosario del CAD, de nuevo, que nos va a presentar cuáles son las actuaciones previstas en los polígonos en los que se va a intervenir dentro del proyecto Innatur, porque creo que vamos a poder ver actuaciones posibles en el polígono tanto de las Herbencias como de la Colilla. No pretende ser una presentación que encorsete las ideas que se pueden aplicar a estos polígonos, sino una presentación que dé idea de las posibilidades reales de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en dos realidades que son el polígono de Argales y de Cantarías en Braganza, que nos va a hablar Charo. Charo, ¿intentas compartir la pantalla o te la comparto yo con la presentación? Voy a intentarlo, un momento. Un momentito, a ver. Laura, espera, se me dice aquí algo de Laura. Ah, compartir. Espera, a ver. ¿Podéis verla? Está. Sí. Ahora sí que la vemos. Sí, vale. Está, todo tuyo. Venga, perfecto. Bueno, me han parecido muy interesantes las exposiciones sobre los dos polígonos que se han hecho, Herbencias y La Colilla, porque efectivamente muestran realidades muy diferentes entre sí
El de las Hervencias más parecido al polígono de Valladolid que os voy a exponer, el de la Colilla diferente, y luego la intervención que viene a continuación creo que es una intervención de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en un polígono nuevo que se va a hacer. Es decir, está muy bien la jornada porque contempla tres realidades, ¿no? Un polígono con un carácter muy urbano, como es las Hervencias o como es Argales, que os voy a poner ahora, rodeado incluso de áreas residenciales y digamos que como está muy consolidado tiene unos problemas específicos. Otro que se está haciendo y que, como ha dicho Laura, ofrece una gran oportunidad de lo que se haga a partir de ahora, se haga incorporando estas soluciones, y luego un nuevo polígono que ya las incorpora desde el principio, ¿no? En cualquier caso, las soluciones que podemos incorporar son similares, lo que pasa es que hay que adaptarlas a las situaciones específicas de cada polígono. Bueno, contaros muy brevemente en qué consiste el proyecto Innatur. Es un proyecto que estamos realizando entre 7 socios, lo coordina la Universidad de Valladolid, pero bueno, veis aquí que tenemos como socio al Instituto Politécnico de Braganza, 2 ayuntamientos, el de Ávila y el de Braganza, la Fundación Patrimonio Natural de la Junta de Castilla y León, el el Clúster de Hábitat Eficiente AICE y Diputación de Ávila. Y con el proyecto tiene 2 demostradores, uno en Valladolid y uno en Braganza. Bien, os cuento un poco todo el conjunto de acciones que tiene el proyecto, ¿no? El proyecto, digamos, el núcleo duro del proyecto es realización de, a modo de demostrador, de sendos corredores que hemos llamado verde-azul. Verde porque incorporan soluciones de vegetación, azul porque incorporan soluciones de drenaje urbano sostenible, del agua de lluvia, fundamentalmente. Entonces, incorporación de ese tipo de soluciones localizándolas en 2 corredores. La idea del corredor es importante porque, digamos, favorece la conectividad entre espacios y eso es fundamental en las ciudades, ir conformando una infraestructura verde, ¿no? Bueno, ese es, como digo, el núcleo duro del proyecto, pero tiene otras muchas acciones, por ejemplo, de análisis y monitorización, es decir, estamos analizando la biodiversidad que hay ahora en el polígono, estamos analizando la capacidad de infiltración de agua de lluvia que hay en el polígono, estamos analizando la biodiversidad, todos estos indicadores se están midiendo ahora y se van a medir a posteriori para comprobar, digamos, la mejora que supone la intervención. Bien, se está monitorizando, como os digo, pues la calidad del aire, emisiones, etcétera. Tiene otra parte de economía circular, el proyecto, otra pequeña parte complementaria, en el que se van a poner composteras para compostar los residuos orgánicos que se generen, sobre todo de vegetación, que se generen, bueno, no solo de vegetación, sino también residuos orgánicos de los que se produzcan, por ejemplo, pues restaurantes o tiendas que haya en los polígonos, que en el de Argales hay algunos, ¿no? Y también una pequeña parte de economía circular que va a ser una experiencia piloto de realizar sustratos que mezclan residuos de construcción y demolición con nutrientes para que sirvan de sustrato para las plantas que pongamos. Esto se va a hacer en una pequeña prueba piloto. Bueno, tiene también unas actividades relacionadas con emprendimiento y empleo verde, que habrá también unos talleres. A ver, espera, ¿por qué no va ahora? No sé por qué no pasa. Ah, ahora. Tiene los talleres de capacitación, uno de ellos es el que estamos realizando hoy. Tiene una parte de gobernanza y replicabilidad que lo que implica es que vamos a intentar que el aprendizaje que obtengamos de la incorporación de estas soluciones basadas en la naturaleza pueda después incorporarse, por ejemplo, en las normativas urbanísticas. Tiene, por supuesto, como todo este tipo de proyectos, una parte de difusión y divulgación y todo ello enmarcado en una idea que es la de la participación social. Es muy difícil incorporar, por ejemplo, en polígonos que están muy consolidados,
incluso en la colilla, que aunque está consolidado, perdón, que aunque no está consolidado, bueno, pues resulta difícil convencer a las asociaciones, a los empresarios. Muchas veces falta o es necesario reforzar esa visión de los beneficios que aportan este tipo de soluciones. Y por lo tanto hay que contar con la gente que utiliza el polígono, que es propietaria, que vive, etcétera. Bueno, esa es la idea, ¿no? Bueno, como os he dicho, el objetivo es aplicar estas soluciones basadas en la naturaleza y materializarlas en 2 corredores, uno en Valladolid, el polígono de Valladolid se llama Argales, y el polígono de Braganza, en Portugal, se llama Cantarías. Y vamos a ver por qué me pasa. Vale, y vamos a incorporar, como digo, soluciones basadas en la naturaleza. Las soluciones basadas en la naturaleza, que me he olvidado antes de definirlas, son soluciones que tratan de imitar los procesos que hace la naturaleza, ¿no? Para incorporarlos en la ciudad y generar todos esos beneficios que hemos dicho. Entonces, vamos a jugar con estas 2 cosas, ¿no? Estos 2 tipos de soluciones de vegetación y sistemas de drenaje urbano sostenible. Vale, os muestro aquí una imagen del polígono de Argales. A ver, no sé dónde poner eso. Vale, del polígono de Argales. Como veis, como ocurre un poco en las Hervencias, es un polígono que empieza a construirse en los años 60, el plan parcial es del año 62, se construye fundamentalmente en 2 fases y aunque inicialmente, como ocurría en las Hervencias, tenía algunos espacios libres y algunas pequeñas zonas de vegetación, bueno, la materialización del mismo anula todo esto. Es un polígono que no tiene, esto ya tenemos hecho el estudio, no tiene ni un solo árbol en espacio público, ni un solo árbol. Los únicos árboles que tiene, algunos, muy pocos, pero bueno, algunos tiene en espacio privado, en espacio de parcela. Como ocurre en las Hervencias, la edificación, o sea, los edificios se retranquean 5 metros respecto de los límites de parcela, de los límites frontales, del lindero principal de la parcela. Esa franja, que tiene mucho interés, generalmente también está hormigonada, aunque hay algunas de ellas que tienen vegetación, muy pocas. Luego os lo mostraré. Por otro lado, como es un polígono muy antiguo, veis que tiene una gran masa de cubierta, es muy denso, y muchas de esas cubiertas, más de la mitad, todavía son cubiertas de fibrocemento, con los riesgos que eso implica. Bueno, y las otras son cubiertas de chapa que inciden en incrementar los problemas de esa isla de calor de la que hablaba antes. Vale, esto es una foto aérea de Argales. Aquí tenéis la localización de Argales. Esto es, bueno, esta es una foto aérea de Valladolid y hemos señalado aquí el polígono para que se vea un poco. Este es el casco histórico de la ciudad. Este es el Campo Grande, que es el parque, un parque del 19, bueno, pues muy interesante en Valladolid. Y veis que es una pieza que, claro, originariamente cuando se construye el polígono está a las afueras de la ciudad, pero que ha quedado integrado en la trama urbana, integrado físicamente, pero descolgado desde el punto de vista de la infraestructura verde y desde el punto de vista también de la accesibilidad peatonal, ciclista, etc. Bueno, veis aquí, claro, antes comentaba Cristina una cosa que era interesante del polígono de las Hervencias, que era la proximidad de la Cañada Real Soriana. Y aquí en el estudio que estamos haciendo previo a la intervención en Argales, pues también hemos puesto especial interés en buscar espacios que tengan potencialidad, puesto que el polígono no tiene ningún espacio libre interior, muy poca vegetación, la única, ya digo, en espacio privado, etcétera. Pues hemos tratado de buscar aquellos elementos con los que pudiéramos conectar, a los que pudiéramos sacarle partido. Y tiene 2 elementos, que son una acequia de riego, la acequia de Valladolid, que es un espacio degradado, como veréis luego en alguna foto, pero que de alguna manera funciona como corredor natural, ¿no? Porque hay agua y hay vegetación espontánea, pero hay vegetación, no mucha, pero bueno, algo hay.
y queda un pequeño tramo de un arroyo que, bueno, cuando ha ido avanzando la urbanización se ha ido soterrando, un arroyo que venía del este de la ciudad y que llegaba a desembocar en el río Pisuerga que vemos ahí. Entonces queda dentro del polígono ese pequeño tramo bastante encajonado del arroyo Espanta a cielo abierto. Entonces nuestra propuesta va a intentar generar infraestructura verde uniendo esos dos corredores naturales. Ahora os explicaré. Bueno, perdón, se me ha ido para atrás. Os pongo aquí algunas imágenes para que veáis la dureza del polígono. Esta es la calle principal, una de las calles principales del polígono. El polígono, aparte de todo esto que os he comentado, tiene muchísimos problemas, por ejemplo, para la intervención, porque, entre otras cosas, veis que tiene los tendidos eléctricos, tanto de media como de alta tensión, son aéreos. Tanto en el viario como, esto es la acequia, que la acequia no lleva agua todo el año, solo lleva agua en la época de riego. Aquí esta foto está hecha cuando no tiene agua. Pero veis, aquí hay alta tensión, aquí este es el arroyo que va encajonado porque aquí hay unos talleres de Renfe, bueno, y también lleva su línea en este caso, de media tensión. Y bueno, pues veis el tipo de espacios, esto es lo más verde que tiene, que es una rotonda en un fondo de saco, una rotonda que luego os explicaré, creo que tiene muchas potencialidades, pero que de momento veis que se utiliza como aparcamiento. Bien, para el proyecto, en esta parte inicial, además de los análisis que estamos haciendo, hemos redactado un catálogo que hemos llamado Catálogo de Fichas de Soluciones Basadas en la Naturaleza, que es el que Alberto os compartirá posteriormente y que, si no, de todas maneras podéis encontrar en la página web del proyecto, que luego os pasaré. Entonces, al analizar el polígono hemos buscado dónde y qué tipo de soluciones podrían incorporarse en el polígono. Y hemos redactado las fichas, os las cuento muy brevemente, distinguiendo entre soluciones más apropiadas para el espacio público y soluciones basadas en la naturaleza más apropiadas para espacio privado. ¿Esto por qué? Porque el proyecto realmente solo tiene financiación europea para actuar en espacio público. Es decir, que las actuaciones que proponemos en espacio privado tendrían que abordarlas los propietarios, y por eso esa labor de participación, educación ambiental, etcétera. Bien, dentro de las intervenciones de espacio público también hemos hecho dos diferenciaciones de fichas. Soluciones más aptas para el viario, para las calles, y soluciones más aptas para espacios libres, que, como os he dicho, tiene muy pocos. Y en espacio privado, en el ámbito privado, también hemos hecho fichas con soluciones más adaptadas para intervención en espacio libre y para adaptación, para incorporación en edificaciones. Bueno, entonces aquí las tenéis, ¿no? He puesto a continuación una de cada bloque para explicaros un poquitín cómo funciona la ficha, ¿eh? Entonces os voy a explicar muy brevemente, porque como vais a disponer de ellas, pues no me extiendo. Vale, por ejemplo, la ficha tiene dos partes, se ha hecho en un formato A5 como un modo de ficha con dos caras, ¿no? Esta es la cara 1 y esta es la cara 2. En la cara 1, bueno, pues se identifica el tipo de intervención, arbolado en alineación, ámbito público, y dentro del ámbito público calles, ¿no? Se pone una foto de simulación muy optimista, he de deciros. Esta la hicimos inicialmente cuando hicimos la formulación del proyecto, allá por 2017, y por supuesto ahora cuando nos hemos puesto a intentar materializarlo, vemos que era muy optimista, no va a poder ser tan verde. Bueno, entonces, pero hemos puesto unas simulaciones de intervención en el polígono, una valoración en este cuadro
Cada solución basada en la naturaleza de las que proponemos, hemos hecho un cuadro de estos valorando los beneficios del 1 al 5, pues beneficios ambientales. Pues los árboles consideramos un 4, bueno, así, eso lo podéis revisar luego. Una breve descripción de la solución, unos requisitos básicos, hemos tratado de ser muy esquemáticos y poner los requisitos esenciales para incorporar esa solución. Y en la cara de atrás de la ficha hemos puesto algunos ejemplos de buenas prácticas, por ejemplo, aquí arbolado en alineación en polígonos existentes, o sea que hay polígonos que tienen árboles, me ha costado encontrarlos, he de decir, pero alguno hay. Y después, por último, unas referencias. Tenéis unas referencias para que se pueda ampliar información y búsqueda de este tipo de solución. Bien, eso... 4 minutos, Charo. ¿Cuánto? 4. 4, bueno, pues voy a toda velocidad. Otra ficha, precisamente porque tenemos esa acequia y ese canal, proponemos la renaturalización de cauces, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, el esquema de la ficha, etcétera, y aquí simplemente mostraros un arroyo, perdón, que me he ido para... esto es en Vitoria, y en Vitoria se ha renaturalizado un arroyo que estaba soterrado y que tenía muy malas condiciones y que ahora mismo es una de las soluciones basadas en la naturaleza estrella de Vitoria, ¿no? Bueno, pues pretendemos hacer algo parecido, aunque, bueno, está por ver, en Argales. Aquí tenéis una solución basada en la naturaleza que es un aparcamiento naturalizado. He visto en las imágenes que habéis presentado, sobre todo en las servencias, también grandes áreas de aparcamiento sin una brizna de vegetación. Bueno, pues aquí tenemos imágenes de aparcamientos con suelos filtrantes, con cunetas filtrantes, con arbolado, etcétera. O sea que se puede reconsiderar eso. Y aquí una simulación que hicimos para un aparcamiento en parcela privada, porque esto está en parcela privada en Argales. Voy un poquito más rápido. La última ficha, y esta creo que también tiene mucha potencialidad y que en varios de los, por lo menos en las servencias, ocurre lo mismo. Generalmente en los polígonos la edificación, generalmente digo, no siempre se da así, no va a la alineación de calle, sino que se retranquea respecto de la alineación y aparece un vallado y detrás, en el caso de Argales, unos 5 metros detrás, pues aparece está el edificio, ¿no? Bien, pues tiene mucha potencialidad el incorporar vegetación. Claro, nuevamente hay que convencer a los propietarios, incorporar vegetación en los cerramientos, es decir, poner simplemente un seto o unos gaviones o un tipo de solución que permita vegetación. Vale. Entonces os cuento muy brevemente, aquí tenéis 3 opciones, la que pusimos que era muy optimista, ahora va a intervenir el ayuntamiento, se ha complicado la cosa y ahora cómo vamos a hacer el corredor. Y el corredor va a ser, en lugar de lineal como teníamos previsto, pues lo que va a ser es un corredor poligonal que va a incorporar la acequia, va a incorporar el canal y va a incorporar 2 tramos de vía que lo unen poniendo soluciones que si hay ocasión en las siguientes partes del taller pues os explicaré. Y aquí pues simplemente veis algunas simulaciones de, pues ya digo, pavimentos filtrantes, cuneta verde, el aparcamiento de la asociación de empresarios del polígono, que estamos tratando de convencerles. Eso lo tenemos mucho más desarrollado. Esto eran unas imágenes iniciales. Un jardín de lluvia en una rotonda, por ejemplo. Pavimentos verticales. Hay muchísimos pavimentos ciegos verticales en los polígonos que pueden simplemente poner unas trepadoras, que es muy barato. O, por ejemplo, esto es otra cosa que vamos a tratar, estos son unos transformadores eléctricos que se van a quedar sin uso. En el futuro vamos a tratar hay varios distribuidos por el polígono, entonces vamos a tratar de convencer a Iberdrola de que nos los ceda para revegetarlos, poner vegetación y que funcionen como una especie de tótems verdes en los que también pondremos cajas para nidificación de aves, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo de la... perdón.
lo del cauce renaturalizado, y aquí simplemente os pongo y ya hago una pequeña conclusión y acabo. El polígono de Cantarías en Braganza tiene unas condiciones mejores que las del de Valladolid. Es un polígono que está en proceso de construcción también, aunque ya tiene una parte bastante consolidada, pero todo está en proceso, se asimilaría más, no exactamente, pero bueno, un poquito más a la Colilla. Entonces, el tipo de soluciones que planteamos son un poco diferentes. Aquí ya tenemos hecho un esquema del corredor que plantearíamos con un jardín de lluvia, etcétera. Bueno, con esto termino, pero quiero deciros, para concluir, que es muy importante analizar bien los polígonos y buscar todas esas pequeñas o grandes potencialidades que tienen los espacios, que a veces no percibimos de primeras, ¿no? Pero que, claro, cuando un polígono es muy denso, estamos muy consolidado, como es el caso de Argales, pues hay que buscar cualquier resquicio donde poder poner esta vegetación y estos sistemas de drenaje urbano sostenible y renaturalizar el polígono y, digamos, de alguna manera conseguir todos esos beneficios que os he dicho que tienen las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, y con esto termino mi intervención. Simplemente poneros ahí el enlace a la página web del proyecto. Hombre, la página web se va alimentando, por ahora tiene muchos contenidos, pero documentos a compartir de momento solo tiene las fichas, que os las podéis descargar también de ahí, y podéis ir viendo, si estáis interesados, cómo va evolucionando el proyecto. Y con esto termino y agradeciéndoos a todos la atención. Bien, muchas gracias, Charo. Como veis, las posibilidades de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza en polígonos industriales, más allá de cuestiones de renaturalización, que también afrontan problemas que se encuentran en estas zonas, problemas de riadas, problemas de drenaje urbano sostenible, y ese reto de encontrar el encaje dentro de polígonos existentes es uno de los retos más interesantes, yo creo, que de estos talleres de capacitación. Sin más, vamos a pasar a presentar la última de las charlas con contenido relacionado con las soluciones basadas en la naturaleza, porque luego nos contará el Colegio de Arquitectos una dinámica de trabajo que vamos a seguir, y corre por cuenta de David Álvarez de Ecoaxa. David es ingeniero de montes y máster MBA, fundador y director de Ecoaxa Reserva de Biodiversidad, que es una empresa que desarrolla su actividad en lo relativo a los mercados ambientales, finanzas sostenibles, modelos de integración de empresas con la biodiversidad y el capital natural. Como veis, íntimamente ligado a todas las soluciones o a todo el concepto de soluciones basadas en la naturaleza del que estamos hablando, y sobre todo con la posibilidad de dar el valor añadido o poner en valor las soluciones basadas en la naturaleza y unirlas al carácter social y al carácter económico que estas soluciones pueden tener en polígonos industriales. David va a compartir su pantalla y a partir de ahora, David, todo tuyo. Muchas gracias, Alberto. ¿Me escuchas correctamente? Te escuchamos y está arrancando la... Hola, ¿me escucháis? Sí, sí que se te escucha. Lo único que todavía no se comparte la pantalla. ¿Puedes compartir tu pantalla? Si no, Alberto, por favor, porque es que estoy teniendo problemas con la conexión. Sin problema. Y para evitar que... Pues deja de compartir si quieres, que voy yo con la tuya. Ahora me sale como que no tengo sentido. Bueno, mientras Alberto os va colocando la presentación,
muchas gracias por la invitación a este proyecto, que me parece interesantísimo. Por añadir algo más a lo que Alberto ha comentado en su los temas vinculados con sistémicos, de los valores que tiene la naturaleza, estamos actualmente trabajando en un proyecto europeo vinculado con cómo integrar la biodiversidad en entornos empresariales. Ese proyecto europeo se llama 7 socios y se desarrolla en 5 y uno de trabajo de ese proyecto es integrar la biodiversidad en polígonos industriales. Como podréis imaginar, pues todo lo que tenga que ver con incorporar la biodiversidad dentro de polígonos industriales va estrictamente relacionado con incorporar la solución. ¿Puedes pasar, por favor, Alberto? ¿O estáis viendo mi pantalla? No. En principio la mía, ¿eh? La tuya, vale. En la presentación lo que vamos sí, creo que es en PDF. Os voy a hacer una pequeña descripción de ese cambio de paradigma que sobre todo Rosario ha mencionado en su presentación, y cómo incorporar estos elementos y las soluciones basadas en la naturaleza, y sobre todo qué repercusiones tiene o qué interacciones pueden generar las soluciones, o cómo utilizar las soluciones basadas en la naturaleza porque empieza a ser una novedad, sino porque es una alternativa real y con otros beneficios adicionales a lo que pueden a las soluciones que pueden dar infraestructuras grises, y en algunos casos, y ahora os demostraré algunos ejemplos, cómo estas soluciones, además de dar estos otros beneficios, pueden resultar incluso más rentables o más baratas desde el punto de vista de la inversión o de la gestión de las mismas. En esos ejemplos os mostraré fundamentalmente un ejemplo de un polígono industrial en el norte de la provincia de Toledo, casi lindando con la provincia de Madrid, que se llama el polígono de la plataforma Central Iberum, que es un polígono logístico que ya ha incorporado estas soluciones, fundamentalmente en lo relativo a la gestión del agua, del ciclo del agua, del integral del ciclo del agua y a la incorporación de la biodiversidad. Algunos ejemplos de algunos polígonos industriales donde ya han incorporado los sistemas de drenaje a los que hacían referencia mis compañeros previamente, y unas reflexiones finales si me da tiempo. ¿Qué tenemos por soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, Rosario ha hecho referencia antes a los beneficios. Cuando hablamos de los beneficios desde una perspectiva más ambiental, se conciben o se conocen bajo el nombre de servicios ecosistémicos. Cuando hablamos de esa tipología de servicios ecosistémicos, y ahora lo veréis en la siguiente presentación, en la siguiente slide, hablamos de 3 tipologías de servicios en los cuales se suelen categorizar y para los cuales existen diferentes formas de capturarlos. Bueno, esos servicios que proporciona la naturaleza son servicios de abastecimiento, es decir, la naturaleza nos proporcionan, como podéis ver, agua, medicinas, alimentos o materias primas, servicios regulatorios y servicios culturales. Tradicionalmente, cuando hablamos de infraestructuras grises, las infraestructuras grises, si bien es cierto que pueden apoyarnos a resolver problemas fundamentalmente de servicios regulatorios, no nos proporcionan estos otros beneficios adicionales que sí nos proporciona la infraestructura verde.
Y no solo es que estos beneficios se puedan identificar, sino que se pueden calcular y llegar a transformar en beneficios económicos tangibles para aquellos que los utilizan. Por lo cual, si ponemos una balanza infraestructuras grises tradicionales, y perdonar por el uso de la palabra infraestructuras grises, que no quiero que sea peyorativo, en relación a las soluciones basadas en la naturaleza, si contamos con estas desde el principio en la planificación, pues podemos contar con soluciones alternativas que nos dan respuestas a los mismos retos o a los mismos problemas y además proporcionan beneficios adicionales. Esos beneficios adicionales algunas veces se podrán tangibilizar de forma económica, ya sea en reducción de costes o simplemente se podrán tangibilizar en beneficios a la sociedad en aras a abordar esos retos sociales que mencionaba Rosario al principio de su presentación, ya sea el cambio climático, los retos de conectividad o los retos de biodiversidad. Cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, además, no solo hablamos desde una perspectiva estrictamente a escala de proyecto, como se ha estado mencionando a lo largo de toda la mañana, sino que hablamos a escala mucho más grande, porque todas estas soluciones contribuyen a mejorar la resiliencia de los sistemas o los ecosistemas donde estamos y mejoran la conectividad con los entornos, de forma que hacen que nuestras infraestructuras, en nuestro caso nuestros polígonos industriales, tengan mayor capacidad de adaptación en relación a los diferentes retos que estamos abordando. Y se hablaba o mencionaba Alberto Rosario, pues cómo se podían incorporar estas soluciones para problemas asociados al cambio climático, como pudiera ser el control control de inundaciones o fenómenos atmosféricos adversos u otra serie de tipologías. Estos elementos que a día de hoy parece que puedan resultar en algunos casos irrelevantes, ya se están considerando a la hora de valorar económicamente cuánto vale un terreno o cuál es el potencial de un terreno, y de hecho nosotros estamos trabajando ya con diferentes fondos de inversión en los cuales están valorando cuáles son los riesgos asociados al cambio climático y en función de cuál es la prevención que cada uno de estos polígonos industriales o estos suelos industriales tengan en relación al cambio climático, pues le dan una valoración u otra, o eso puede incrementar o hacer conocer cuál es el riesgo que puedan tener a futuro de cara a que pueda tener mayor o menor valor. Bueno, todo esto que os he estado comentando en relación a la naturaleza, de cómo la naturaleza proporciona una serie de servicios y esos servicios se traducen en beneficios a la sociedad, se conoce bajo el término de capital natural. Si ese capital lo traducimos a cómo se reconocen o cómo se conocen las soluciones basadas en la naturaleza, pues la IUCN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, reconoce a las soluciones basadas en la naturaleza como acciones que permiten proteger, gestionar o restaurar ecosistemas, ya sean naturales o modificados. En este caso estamos hablando de entornos modificados como son los polígonos industriales. Uno, que permiten abordar los desafíos que tiene la sociedad, y ya se han mencionado varios de estos desafíos y al final de la presentación os los volveré a mencionar cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden abordar esos tipos de desafíos, y a su vez proporcionando un bienestar humano y beneficios, no solo bienestar y beneficios tanto a nivel humano como para la biodiversidad, y beneficios que se pueden cuantificar. Si puedes pasar, Alberto, por favor. De hecho, aquí os he sacado una pequeña slide de un proyecto europeo en el que aparecen diferentes beneficios que proporcionan las zonas verdes dentro de entornos urbanos o entornos industriales o las soluciones basadas en la naturaleza, para que os hagáis una idea de hasta qué punto se pueden llegar a contabilizar o cuantificar estos beneficios. Ya existen una serie de iniciativas a nivel internacional, fundamentalmente en países nórdicos y en Reino Unido, en el cual se están haciendo una contabilidad ambiental de estos beneficios
ligada a la contabilidad de la ciudad, en la cual nos permite saber cuál es la contribución de esas zonas verdes, no solo al bienestar de la sociedad, sino a la mejora de una analogía al Producto Interior Bruto, para que tengáis una idea de cuál es el peso que tienen estas zonas verdes y cómo estas zonas verdes, bien gestionadas, pues contribuyen a la mejora del valor de la ciudad. ¿Pasas, por favor? Bueno, el primer caso que os voy a contar, como os mencionaba, es el de la plataforma Central Iberum en el norte de la provincia de Toledo, en el municipio de Illescas. Se trata de un polígono logístico, es decir, un polígono que por ser logístico tiene unas características fundamentales que los diferencian de otras tipologías de polígonos industriales. Este desarrollo industrial son 3,5 millones de metros cuadrados, es decir, es enorme. Además se encuentra en un área excepcional para la ubicación de polígonos logísticos por la confluencia de grandes arterias vertebradoras de tráfico, ya sea cerca de la Nacional 4 que va hacia Andalucía, la carretera de Toledo y la M40 y M50. Como ahí tenéis una muestra de cuál es la distribución en este polígono de las áreas verdes, las áreas de viales, áreas industriales y las áreas de equipamientos. Os he hecho esta pequeña introducción de la distribución de espacios para que veáis luego cómo se han podido actuar sobre esas superficies y que tengáis una idea más global de cómo las soluciones verdes proporcionan beneficios para ello. ¿Puedes pasar, por favor, Alberto? Bueno, lo primero que hay que considerar a la hora de incorporar soluciones basadas en la naturaleza es el sentido común. Y cuando me refiero al sentido común, me refiero a que estamos incorporando la naturaleza en la toma de decisiones o en el diseño. Y no todo es válido cuando incorporamos la naturaleza. Es decir, no es válido o no siempre funcionan si incorporamos plantas que no están acostumbradas a los entornos donde vayamos a desarrollar nuestros polígonos industriales, o queramos desarrollar o recuperar hábitats que no se encontraban allí de forma natural. Con lo cual, lo primero es no solo entender cuáles son los elementos de ingeniería o de arquitectura asociados al desarrollo del polígono industrial, sino también incorporar los criterios ecológicos asociados a estas propuestas. Eso le incorpora quizá a lo mejor una pequeña dosis de complejidad, pero que bueno, es una dosis de complejidad que iremos intentando resolver a medida que vayamos normalizando qué tipologías de soluciones y que se puedan desarrollar catálogos de especies que se puedan utilizar en cada una de las áreas. ¿Puedes pasar, por favor? Bueno, ¿qué características diferencian o qué características tiene fundamentalmente este polígono industrial que permiten desarrollar estas soluciones? Bueno, pues como os comentaba, es un polígono logístico, es decir, tiene unos viales enormes y muy anchos o más anchos de lo habitual para que permitan la circulación y las maniobras de grandes trailers. Proporciona servicios adicionales con zonas de servicios y áreas estanciales para el estacionamiento de estos vehículos, y además vinculado con la gestión del agua, y ahora lo veremos un poco más adelante, pues han desarrollado una red separativa de pluviales y fecales que permite la reutilización de estas aguas o la gestión diferencial de estas aguas. Adicionalmente, como os comentaba al principio de la presentación, en este polígono industrial no solo se ha potenciado la gestión del ciclo del agua, sino también la gestión o la mejora de la biodiversidad en base al impacto del uso del suelo, que tienen 3,5 millones de metros cuadrados de espacios, implementando soluciones de ahorro energético y respetuosos con la entomofauna, como pueden ser el uso de luminarias LED, sistemas de agrojardinería, y luego comentaré un poco más en detalle, y el uso de estanques de tormentas.
En relación a la gestión de pluviales, y aquí os cuento un caso muy específico. Si el polígono hubiera utilizado una solución convencional para la gestión de las pluviales, pues hubiera tenido, y considerando que tiene esas superficies tan enormes de viales y de naves, se hubiera tenido que desarrollar una red de sistemas de invernales, que existe, pero hubiera habido que complementar, una red de transporte de ese agua absorbida por esos invernales a través de colectores, una red adicional de sistemas de almacenamiento y luego toda esa agua trasladarla a Edares. ¿Qué supone toda esta gestión tradicional? Bueno, pues altos elementos constructivos de ingeniería, que conoceréis de sobra, con los elevados costes de implantación y mantenimiento asociados. Sin embargo, en la propuesta que desde Plataforma Central Iberon se ha incorporado, se ha hecho que el 50% del agua que pueda caer sobre esos viales sea reconducida a través de soluciones basadas en la naturaleza y un 10% del suelo industrial. ¿Cómo se ha conseguido esta solución? Bueno, pues reduciendo la superficie impermeable. Rosario hacía hincapié al principio de la presentación en cómo de impermeables son la mayoría de los polígonos industriales de forma tradicional, con lo cual soluciones tan sencillas como reducir esta superficie impermeable con soluciones perfectamente demostradas a través de sistemas de drenaje que permiten el tráfico rodado son perfectamente implementables, y os aseguro por experiencia en la implementación de estos sistemas que no tienen un coste adicional mucho mayor o incluso menor al de otros tipos de pavimentos. Implementación de cunetas y sistemas superficiales que permitan el transporte mixto e integrados con zonas verdes, y esas zonas verdes a su vez que sean impermeables. Humedales redistribuidos por todo el polígono para almacenamiento y gestión del agua. ¿Eso qué nos permite? Pues tener elementos integrados en el paisaje que promueven el ciclo natural del agua con un bajo coste de implementación y mantenimiento, y que a su vez permiten la integración de estos sistemas con el ecosistema circundante y atraer no solo focos de vegetación, sino también de nuevas especies. Bueno, si os dais cuenta... 5 minutos, David. Genial, Alberto, gracias. Esto permite un ahorro en la gestión del agua de un total de agua a gestionar de 34.000 metros cúbicos hora, y de una u otra alternativa, el error, a la izquierda es sistema convencional, a la derecha es el sistema Nature Based Solutions, una mayor cantidad de agua. Por un lado, el 100% de la gestión del agua sería externa, y a través de soluciones basadas en la naturaleza se gestiona un 20% menos de agua. Las cifras están al revés, disculpad. Y un 100% del volumen de agua gestionado totalmente por parte del polígono, con lo cual hace que los costes de gestión sean mucho menores. En la siguiente fotografía veréis cómo se ha hecho esa redistribución de esas balsas, que tienen una doble uso. Por un lado, la recogida del agua procedente de las soluciones de esos sistemas de drenaje y de los canales en torno al polígono, y a su vez hacen la labor de estanque de laminación de avenidas. Como veis, hay una redistribución de esas balsas a lo largo de todo el polígono industrial y una reconducción hacia un arroyo. El siguiente reto que tenía la Plataforma Central Iberon, más allá de la gestión de pluviales, era la incorporación de la biodiversidad, teniendo en cuenta que existe una ocupación del terreno muy grande. Para ello se han hecho acciones de restauración de ecosistemas con interés para la investigación, porque se ha revisado o incorporado nuevas soluciones en restauración ecológica, y además se ha incorporado, y ahí
hablamos de los beneficios sociales que tienen la incorporación de estas soluciones, la participación de grupos de interés. Como vais a tener la presentación, veis los actores que pueden participar. Elementos fundamentales a considerar. El uso de plantas autóctonas, y ya os comentaba esa parte del sentido común, y no uso de especies típicas en jardinería que se pueden encontrar en viveros, que es uno de los grandes errores que se cometen a la hora del diseño de manera tradicional, y es como es más sencillo ir al vivero que tengo relativamente cerca, cojo las plantas del vivero o las plantas que están disponibles en vez de hacer un análisis un poquito en profundidad. Tampoco os digo que sea muy complejo de cuáles son las plantas más sencillas y acciones tan sencillas como guardar, una vez que se ha hecho o se está haciendo el polígono industrial, la tierra de cobertera, la tierra vegetal, almacenarla y luego volverla a utilizar como bancos de semillas propios. Eso está dando que la incorporación o las acciones de restauración sean mucho más efectivas incluso que la propia necesidad de hacer hidrosiembras, con resultados que veréis ahora en fotografías muchísimo más relevantes y con coste prácticamente cero, porque el movimiento de tierras hay que hacerlo en cualquier caso. Las acciones se hacen tanto en estrato herbáceo como arbustivo como arbóreo y tienen como beneficio, tienen como beneficio la mejora de hábitats para las especies locales. Todas esas que aparecen ahí han aparecido dentro del polígono industrial. ¿Puedes pasar, por favor? Aquí veis la imagen de una de estas lagunas completamente llena de agua en primavera y con una colonización espectacular de plantas de toda tipología, y en este caso veis en primer aspecto un taray, que es una planta típica de ambientes manchegos en ecosistemas semihúmedos. Y luego aquí os muestro más soluciones, ya estrictamente soluciones basadas en la naturaleza, que vamos a pasar muy rápido con fotografías. Sistema de recogida de pluviales, otra balsa para humedales. Esta es otra balsa. Cómo se pueden implementar cauces secos para el sistema de recogida y trasplante de pluviales en un río que está seco el 95% del tiempo del año y que ahora veréis cómo está en épocas de grandes tormentas. En la misma foto que os incorporaba del sistema de recogida y cómo esa balsa se ha convertido en un hábitat para diferentes especies. Ahí veis una serie de anátidas. Pasa, por favor. Y acciones adicionales para recuperación de especies animales. Para el uso de todas, eso es una mediana en la que se han incorporado todos los olivos que estaban plantados en los antiguos cultivos, se han reutilizado para las medianas. Bueno, pues ahí se ha utilizado una selección de especies herbáceas que están no solo que están en los bancos de semillas, que están en la propia tierra vegetal, de forma que veis cuál es la profusión en la floración. Para gestionar estas herbáceas no se ha ¿puedes pasar, Alberto, por favor? No se ha utilizado sistemas de roturación tradicional, sino que se está haciendo desbroces selectivos en diferentes alturas. Al tener desbroces en diferentes alturas, eso nos permite favorecer la mejora de la biodiversidad, porque cada planta se adapta a una de las alturas de corte. ¿Y qué se ha aprendido de todo esto? Bueno, pues que a la hora del mantenimiento es necesario tener un efecto estético satisfactorio, que se ha utilizado el segado en relación al roturado, como os estaba comentando, y se ha mejorado el control de plagas, o que hay que hacer acciones adicionales en algunos casos para el control de plagas. En relación a la gestión del ciclo del agua, que es imprescindible la incorporación del material petro y elementos para reducir la velocidad y la expuesta a la erosión para evitar que las avenidas se lleven todo por delante, y la incorporación de cunetas y mantas de coco. Aquí tenéis en la presentación que podréis ver los diferentes elementos, tanto el control de plagas y herbívoros. Ahí veis un hotel de insectos, cómo eran los sistemas antes y después de que se implementaran estas acciones, el uso de mantas de coco, y aquí ahora
en el minuto que me queda, os paso a mostrar una imagen de SUTS para que veáis cómo los drenajes el uso de pavimentos permeables se pueden conectar a través a áreas de recogida mucho más grandes y que permitan la permeabilidad del suelo y la reutilización del agua en estos pavimentos. Y aquí os paso una serie de detalles de cómo esto se puede utilizar ya en un proyecto constructivo. Pasas, por favor. Y esto es un detalle de cómo se implementan estos sistemas de almacenamiento basados en sistemas de drenaje debajo de drenajes permeables. Las siguientes fotografías son muestras de cómo estos sistemas permeables ya se han ido incorporando en diferentes polígonos industriales. El de la izquierda es en Toledo y la derecha es en el puerto de Vigo. Esos pavimentos permeables pueden ser vegetados, como veis en este parking de Asturias, o no vegetados, simplemente con el uso de gravas, pero que permiten la permeabilidad del terreno. Cómo se pueden utilizar no solo para pavimentos permeables, sino para regenerar o crear nuevos humedales, como los que ha mostrado Rosario en la propuesta para Valladolid. O para utilizar diferentes alternativas en la gestión de polígonos industriales, tanto para la permeabilidad como la naturalización o renaturalización de los edificios con cubiertas verdes o con bajantes naturalizadas. Al respecto de esto, hay un proyecto muy interesante que está liderando el CSIC sobre mitigación al cambio climático, que os animo a que echéis un vistazo porque proporciona un montón de soluciones basadas en la naturaleza para la mejora de la climatización en edificios. Por último, dos slides con dos reflexiones muy rápidas. Como veis, esto no es algo que venga de manera pasajera, sino que la Unión Europea está haciendo un esfuerzo muy grande en incorporar las soluciones basadas en la naturaleza para cumplir las estrategias que se ha planteado en el European Green Deal y con el resto de estrategias, sobre todo la de biodiversidad que publicó hace un par de semanas. El Ayuntamiento de Madrid tiene un plan para renaturalización de la ciudad. Y por último, ¿cómo las soluciones de la naturaleza pueden abordar los retos? Bueno, pues hay soluciones basadas en la naturaleza para abordar los retos asociados con el ciclo del agua, asociados con la seguridad alimentaria, con la salud humana, con la reducción de riesgos de desastres naturales y sobre todo con el cambio climático. Muchísimas gracias. Creo que por ahí a algún lado está mi contacto por si tenéis alguna duda adicional sobre la presentación, para que podáis poneros en contacto conmigo con total libertad. Perfecto, David. Pues muchas gracias y como veis recoge un poco lo que comentaba Charo hace un rato, que durante esta jornada hemos visto las distintas posibilidades de incorporación de soluciones basadas en la naturaleza, partiendo desde polígonos absolutamente consolidados, polígonos todavía en vías de desarrollo y polígonos nuevos como este, en el que las soluciones basadas en la naturaleza se han planteado desde el proyecto y el inicio de la ejecución. Pues por último, para terminar la jornada, voy a dar paso. David, por favor. Ah, no, perdona, que estoy compartiendo la pantalla, nada. Voy a dar paso a Julia Chamorro, que es la presidenta del Colegio de Arquitectos de aquí de Ávila, y lo que nos van a introducir desde el Colegio de Arquitectos es una propuesta de avance en el desarrollo de las propuestas para los polígonos de las Herbencias y de la Colilla, con una dinámica de trabajo que bueno, yo creo que es bastante interesante, pero seguro que os lo cuenta Julia perfectamente. Un segundo, te quito. Después de todo lo que hemos visto, quedan muchas más ganas de profundizar en todo lo que se ha puesto sobre la mesa, que son muchísimas cosas y parece que se nos va a quedar hasta corto. Lo que habíamos hablado era plantear en principio 2 primeras jornadas de trabajo, una en concreto sobre el polígono de la Colilla y otro sobre el polígono de las Herbencias,
y una tercera jornada que sería de puesta en común un poco de cuestiones que, aunque son polígonos muy diferentes y situaciones muy dispares, sí que habrá una serie de cuestiones que se puedan abordar de manera conjunta. Entonces, bueno, un poco se trataría de este tipo de soluciones, o a la hora de analizar estos asentamientos industriales, las implicaciones o aspectos que ponemos sobre la mesa que podrían o que deberían tenerse en cuenta, todos referidos hacia unos sistemas más sostenibles, es decir, aspectos que atañen a las cuestiones ambientales, a las cuestiones sociales y a las cuestiones económicas. Y dentro de esos tres aspectos fundamentales ya hemos visto, como nos ha contado Charo, cómo esas soluciones basadas en la naturaleza inciden no solo en lo que son las cuestiones más directamente emparentadas con el medio ambiente, sino que también supone una serie de ventajas sociales y económicas que nosotros desde el colegio sí que veíamos importante en tenerlas en cuenta, para que no se traten como soluciones aisladas o como un cumplimiento de ratios, sino que nos ayuden un poco a establecer esa conexión con el resto de la ciudad. Entonces, una vez analizados un poco los aspectos que pueden o que nos pueden interesar tener en cuenta, pasaríamos a un análisis y evaluación concreta de estos dos polígonos, de estos dos asentamientos, y la idea es un poco analizarlos en relación al ciclo de vida, refiriéndonos un poco a todas las fases del proceso, desde la fase de diseño hasta la fase de desmantelamiento, entre comillas, desmantelamiento o reconversión, como estamos viendo el polígono de las Servencias, por ejemplo, empezó teniendo un carácter mucho más industrial y mucho más desconectado, y hoy en día ha sido fagocitado por la ciudad, y poco a poco se van incluso reconvirtiendo un poco en la tipología de empresas y el uso que se le da. Entonces, también a través del polígono de La Coruña, de La Colilla, tenemos la posibilidad de abordar temas no ya de intervención específicamente en un área ya consolidada, sino en un espacio que está muy por hacer. Entonces, esas fases primeras de diseño, de urbanización, de construcción, tendrían a lo mejor más peso ese tipo de análisis en el polígono de La Colilla, mientras que las fases de utilización, mantenimiento y desmantelamiento, entre comillas, más relacionadas con el polígono de las Servencias. Y una vez ya nos hayamos hecho una composición de lugar sobre qué aspectos a considerar nos resultan relevantes en cada uno de los polígonos, analizando las circunstancias específicas de cada uno de ellos, pues ya podríamos pasar a proponer entre todos un poco a ver de qué manera podemos adaptar esas soluciones a los espacios concretos que tenemos entre manos, distinguiendo entre el ámbito público y el ámbito privado, como comentaba Charo. Una cosa es la intervención en lo que son los diarios y esa sección transversal de calles y cómo intervenir en esos espacios libres públicos, pero también cómo se relaciona un poco con el ámbito privado en el espacio que queda libre dentro de la parcela y a través de la propia edificación. Que yo creo que nos sirve mucho estos ejemplos que nos ha traído, por ejemplo, en el polígono de Argales, esa situación que comentaba de un espacio desconectado,
que ha quedado de repente integrado físicamente en el resto de la ciudad, pero que en realidad a efectos prácticos está desconectado de una manera funcional. Entonces sería uno de los aspectos importantes a ver y a buscar esos corredores que tenemos la posibilidad de enlazar con la vía pecuaria y demás. Entonces, un poco, bueno, la idea era el día 1 de julio, que es miércoles, dedicarnos más a lo que sería el polígono de la Colilla, y el siguiente miércoles, día 8 de julio, nos centraríamos más en el polígono de las Herrencias, y finalmente el día 15 de julio sería una puesta en común que intentaríamos ya que fuera en vez de online, que es muy difícil así comunicarnos unos con nuestros sin vernos las caras, pues un poco intentaríamos hacerla en el patio del Colegio de Arquitectos y poder poner en común todas estas soluciones que hayamos ido viendo entre todos. Y un poquito eso es todo. Perfecto, Julia. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues estoy revisando el chat, no ha habido ninguna pregunta y estoy convencido de que es por la claridad de todas las intervenciones que ha habido. Os quiero agradecer especialmente a todos los que habéis participado, a todos los que habéis intervenido por el respeto a los tiempos y al planteamiento que habíamos hecho desde un primer momento. Por nuestra parte, salvo que tengáis alguna otra cosa por parte del proyecto Innatur, yo creo que es interesante recalcar el planteamiento que hacía al final Julia, de que la visión de hoy ha sido de primero introducir cuáles son el concepto de soluciones basadas en la naturaleza, analizar qué posibilidades hay de incorporación de estas soluciones en polígonos industriales, ya sea en fase de proyecto, ya sea en fase de ejecución, y conocer una introducción a dos polígonos en los que vamos a poder proponer este tipo de soluciones, las Herrencias en Ávila y la Colilla en la provincia de Ávila. El planteamiento que hacía Julia de dos jornadas en los próximos miércoles, el día 1 y el día 8, tiene su interés en el sentido de que vamos a poder profundizar mucho más en las posibilidades en cada uno de los polígonos. Entonces, por nuestra parte, si os parece, lo que voy a hacer a todos los participantes es enviaros un correo electrónico con, en cuanto esté disponible el vídeo de esta presentación, os enviaré el vínculo al vídeo, os enviaré la ficha o la guía de fichas de soluciones basadas en la naturaleza que comentaba Charo y de la que hemos visto algunas imágenes en su presentación. Y para empezar, la información más detallada y más desarrollada, junto con la presentación del polígono de la Colilla. La semana que viene haré lo propio con el polígono de las Herrencias y vamos a ver si entre todos conseguimos no solo analizar las posibilidades de estas soluciones basadas en la naturaleza, sino en proponer cuestiones que pudieran tener aplicabilidad en un futuro en cualquiera de estos dos polígonos y en cualquiera de los polígonos en los que vosotros como arquitectos, ingenieros, aparejadores que estáis participando en la jornada podáis intervenir en algún momento. Así que, Charo, no sé si quieres comentar alguna otra cosa. No sé, tengo el micrófono. ¿Me Ahora oís? sí. Que no, por mi parte nada más que añadir, solamente pues daros las gracias a todos por y espero que efectivamente y entre todos se nos ocurren para en estos polígonos de la Colilla y las Herrencias. Nada más. Perfecto, pues muchas gracias a todos y nos vemos en una semana. También por esta vía también recibiréis un vínculo para conectarnos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias.